yo soy el que borra todas tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. He aquí, el Señor está dando una declaración de afirmación. Yo, Dios, soy el que borro todas tus rebeliones, todo lo que te hace levantar contra mí. Yo soy el que lo borro, y de tus pecados, de lo que te ha apartado de mí, de lo que el diablo puede utilizar para acusarte, yo no me acordaré nunca más de eso. Así que de Dios tiene mala memoria y me alegra. Dios no se acuerda de nuestras rebeliones ni de nuestros pecados, según Isaías 43, 25. Los seres humanos se acuerdan de nuestros errores del pasado. Los seres humanos, aunque hablan del perdón, no hay un perdón completo humanamente, no existe tal perdón. Se espera que nosotros reflejemos en Jesús, a Jesús y su obra a través del perdón, pero los seres humanos tenemos buena memoria. Dios, que es perfecto, que todo lo sabe y lo conoce, parece ser que tiene mala memoria, y los seres humanos, que somos imperfectos y defectuosos, delante de lo que tiene que ver con Dios, parece que tenemos muy buena memoria y la capacidad de recordarle a cualquiera que se le haya olvidado cualquier cosa que tenga que ver con sus propios pecados o rebeliones del pasado, de las cuales Dios ya las ha perdonado y no se acuerda de ellas. En la antigüedad, para poder tratar con el problema del pecado, que es un tema que hemos estado tratando, para poder bregar con ese tema y resolver el problema del pecado, Dios recurrió a elementos propios que la gente pudiera entrar en contacto con ellos. Así que había un lugar, para resolver el problema del pecado se estableció un lugar, al cual se le llamó tabernáculo o santuario, que los israelitas establecieron, o que Dios pidió que se estableciera, después que ellos salieron de Egipto, ahí en el desierto. Y era una especie de carpa. El inicial era una especie de carpa, dividido por telas especiales. Esas carpas eran de cuero, de pieles y telas especiales. Ellos levantaban ese lugar llamado tabernáculo o santuario, que tenía 3 lugares en la parte afuera, pero cercada. Tenía lo que se llamaba el atrio. En la parte de afuera uno entraba a ese lugar y estaba el atrio. Se introducía a la tienda, pero abierta la tienda, entonces había un segundo lugar que era el lugar santo, y si uno pasaba un poquito más allá, dividido por telas que ya no se podía ver, había un tercer lugar que no se podía ver desde fuera, había un tercer lugar que llamaban el lugar santísimo. En el atrio, cuando las personas entraban para resolver su problema, para eso se diseñó el santuario. Dios tenía intención de estar cerca de los suyos para resolver el problema del pecado. Porque el pecado separa a los seres humanos de Dios. Cuando las personas cometen actos pecaminosos, primero vino una separación de Dios y después la ejecución del acto pecaminoso. Entonces ahí llegaba el pecador a resolver su problema, un problema que le traía condenación, y llegaba hasta el atrio afuera, y para eso eran animales, llevaban animales para asesinar el animal en lugar de la persona. En el santuario se bregaba con sangre. La sangre no huele bien. Así que el santuario no era un lugar tan acogedor en cuanto a limpieza. Y no era un lugar tan acogedor en cuanto al ritual que allí se hacía. Porque me imagino cuál es la impresión de una persona viendo que le están metiendo un cuchillo a un animal inocente cuando la responsabilidad es nuestra. Ahí lo que se bregaba era con asesinato, con muerte y derramamiento de sangre para bregar con el problema del pecado. Vamos a pensar un poquito cómo funcionaba
La persona cometió sus faltas, sus pecados, sus actos pecaminosos, porque somos pecadores, por lo tanto, todo el mundo debía presentarse al santuario para resolver el problema. Ellos llegaban y cuando llegaban, el patio llamado el atrio tenía dos muebles. El mueble primero era el altar del sacrificio, donde se ponía ahí el holocausto. El holocausto era un cordero que ponían allí para que se consumiera a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde ponían otro cordero que se consumía, un modo de intercesión por todo el pueblo, y se estaba consumiendo hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. Así que había humo y consumación permanentemente en ese lugar como intercesión por el pueblo. Era complejo todo el ritual. El que cometía la falta y pecado buscaba un corderito de 1 año sin defecto, lo llevaba ante sacerdote o la persona que oficiaba. Sacerdote no es por religión o iglesia. Sacerdote eran los descendientes de la tribu de Leví. Eran los que oficiaban allí en el templo. Y estos levitas, asignados también como sacerdotes, tomaban al pecador que llegó con su corderito. El pecador ponía la mano sobre el cordero, transfiriendo, haciendo una ceremonia de transferencia por sus pecados. Ahora los actos que yo cometo pasan ahora al corderito, mediante una transferencia de pecado. Ahora el sacerdote agarra ese cordero al cual se le transfirió el pecado, le mete un cuchillo aquí en el cuello, toma un poco de la sangre en una porción mientras se está desangrando ese corderito. Y ahora el pecado queda en la sangre. Se muere el cordero y el pecado queda en la sangre. Agarran parte de esa porción de la sangre y la asperjan o tiran frente a las cortinas del segundo departamento, en el lugar santo, frente a las cortinas, en una forma de simbolismo, porque no era que tomaban toda la sangre y la tiraban. Asperjaban parte de la sangre y ahora el pecado, que yo llegué con ese pecado, que se le transfirió al corderito, que después pasa la sangre, queda ahí delante de esas cortinas en el santuario hasta un día, cada año, que celebraban un día grande llamado día de Yom Kippur o expiación, donde se tomaba un macho cabrío y en representación de todos esos pecados que estaban ahí del año de todo el mundo, ahora lo transferían a ese macho cabrío y ese macho cabrío era echado fuera. Se le quebraban las patas, era echado fuera en representación del originador del pecado. Hay muchos elementos y detalles que tienen que ver con el santuario, pero la esencia era resolver o enfrentar, corregir o encontrar para el pecador perdón mediante todos esos rituales que hacían con relación al derramamiento de la sangre. Porque el pecado implica muerte, por eso moría el corderito. El pecador debía morir, la paga del pecado es muerte. El pecador debía morir, porque es pecador, porque cometió pecado. Ahora los pecados se transfieren al cordero, ahora quien debe morir es el cordero. Pero el cordero muere, pero no resuelve el problema del pecado, porque el pecado ahora queda en la sangre. Y la sangre ahora queda asperjada delante de las cortinas, pero el problema del pecado sigue ahí. Y después del año vienen y lo ponen sobre el macho cabrío que es por Azazel y lo llevan al desierto, lo tiran para que se despeñe. Algunos sobrevivían y seguían errantes y seguían cargando ese macho cabrío, el problema del pecado del cual a ti ya te resolvieron. Seguía el tema del pecado. Cuando nosotros vamos a la Biblia y profundizamos en la Biblia, entendemos que todo ese lenguaje simbólico del santuario está representando al único capaz de cargar el pecado de todos nosotros, según Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que yo merecía
Él lo recibió y ahora yo tengo paz. Y ahora por las llagas de Él yo he sido curado. Cuando nosotros no aceptamos completamente la obra de Cristo, nosotros nos estamos acarreando mucho problema. Porque el problema del pecado no lo podemos resolver nosotros, sino un ser superior. Y la provisión fue hecha por nosotros ya. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es vivir vidas de gratitud por la obra perfecta que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Vamos un poco atrás en el tiempo, para que nosotros veamos que siempre ha sido la intención de Dios acercarse a nosotros. Siempre. Siempre ha sido Dios el que quiere resolver el problema que nos aleja de Él, que es el pecado. Jugando en la cancha la semana pasada, basquetbol, yo veo a un joven que su lenguaje es como que va a una iglesia. Lo voy a mencionar, aunque me lesionó aquí en este dedo, pero en bien lo voy a mencionar. Y entonces, él me dice, yo era de una iglesia, mientras descansábamos. Yo era de una iglesia, pero yo le falté a Dios. Digo, sí, pero todos le faltamos a Dios. Y yo estoy apartado, yo estoy descarriado porque yo le falté a Dios. Pero no entiendo. A Dios le faltamos todos. El hecho de faltarle a Dios no implica que nos descarriemos. Porque si faltamos porque somos pecadores y damos la espalda a Dios, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién va a resolver nuestra situación? El pecador al único que debe acudir es al que puede solucionar la condición de pecado. Amén. Y ese es Jesucristo. Pero se nos ha enseñado que si le faltamos a Dios, debemos apartarnos, resolver el problema, santificarnos y después volver a Dios. Pero ese problema no lo puede resolver nadie fuera de Dios. Y desde el mismo principio viene el hombre huyendo y Dios detrás del hombre para resolver el problema del pecado y bendecirle con su presencia. Vamos a ver, ustedes recuerdan nuestros primeros padres Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron la orden expresa de Dios. Dios les dijo a ellos que en el Edén había un árbol, el cual tiene por nombre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol no tenía veneno, tampoco era una manzana, ni una pera, ni una uva, no sabemos. Lo representan como una manzana, pero no sabemos qué tipo de fruta era. Pero lo cierto es que Adán y Eva no necesitaban, porque todo el Edén, porque a veces cuando la gente piensa en el Edén, piensa en algo pequeño y limitado, toda la tierra había sido creada, ellos vivían aquí en esta tierra, el Edén estaba aquí en esta tierra. Así que el Edén era su casa, su huerto, con todo. Pero fuera del Edén también tenían de todo lo que existía. No tenían necesidad de eso. Era una prueba de lealtad de parte de Dios. Y les dijo, miren, ese árbol yo me lo reservo para mí. No se acerquen, no lo coman, no lo toquen, porque el día que lo hagan están en desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a la orden expresa que el Creador de todas las cosas había establecido. Dios estableció, no se acerquen al árbol, no lo toquen. Y la palabra establece, le voy a invitar, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Verso 6 en adelante. Por algo que no sabemos, dice que el hombre y la mujer estaban en ese momento separados. Y el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Me estoy refiriendo al árbol que el Señor dijo que no lo toquen. Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar ¿qué?
una supuesta, según lo que dijo el enemigo a través de la serpiente, una supuesta sabiduría. Una sabiduría innecesaria para el ser humano, que es el mal. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual de forma consciente comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pregunto, ¿eran ciegos antes? Porque la expresión dice aquí que sus ojos fueron abiertos. ¿A qué le fueron abiertos los ojos? Al conocimiento del ¿qué? Del mal. Al conocimiento del mal. Y en ese conocimiento descubrieron que estaban desnudos. Pero ¿y cómo es el asunto? Adán y Eva eran esposos. Las relaciones sexuales fueron dadas desde el mismo momento de la creación. No guardan ningún tipo de relación con el pecado, siempre que es lícito. Así que Adán y Eva se habían visto. ¿Desnudo de qué? El pecado produce alejamiento de Dios. Adán y Eva, que salieron de la mano de Dios, estaban cubiertos con la presencia que implica la presencia de Dios, la gloria que implica la presencia de Dios. El manto que ellos tenían era un manto espiritual de cobertura espiritual sobre ellos. Y en el momento que desobedecieron a Dios, esa presencia, esa cobertura espiritual que le daba acceso a poder hablar con Dios cara a cara, en la persona de Jesucristo, se fue de ellos. Y comenzaron a tener un conocimiento diferente de lo que implicaba el mal y a sentir en su cuerpo y en su mente sentimientos diferentes como culpa y como condenación, que esas cosas eran ajenos a ellos, incluso el miedo. Cuando la palabra establece que ellos mismos quisieron resolver su problema cosiendo hojas de higuera para cubrirse el cuerpo. Los seres humanos no hemos cambiado mucho la manera. Todavía muchas personas siguen cosiendo sus propias hojas para cubrir su desnudez. Lo hacen a través de la religión, lo hacen a través de la iglesia, lo hacen a través de sus propias obras. Y no han entendido que lo único que puede cubrir completamente al ser humano es la persona de Jesucristo. Lo único que nos cubre, que nos da acceso a poder conversar de tú a tú y estar reconciliado con el Padre Dios, es Cristo, no nuestras propias obras u hojas de higuera. Y se cosieron y pensaron que habían resuelto el problema. Y la palabra dice que el Señor los llamó. ¿Dónde estás? Cuando sintieron, vamos textualmente a ver lo que dice. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Era una voz que escuchaban ellos permanentemente, que se paseaba en el desierto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de ese al cual ellos era un placer conversar. Cada tarde escucharon la presencia de Jehová, del Dios, entre los árboles del huerto, pero no salieron como antes, y el Señor los llamó y les dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: Adán, oí tu voz en el huerto. ¿Qué dice allí? Tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí.
el joven del cual le mencioné en la cancha. Y lo que me ha llevado a reflexionar. Le falté a Dios y por eso me aparté. Adán y Eva faltaron a la indicación de Dios. Y ellos decidieron resolver su propio problema. Y ellos se apartaron. Y ahora decidieron esconderse del único que podía resolver su situación. Y ahora entra un espíritu de acusación y condenación. ¿Qué has hecho? ¿Comiste del árbol? Sí, pero fue la mujer. Y la mujer, sí, pero la serpiente que tú creaste. Y la serpiente ya no pudo hablar porque ella habló en el árbol, no porque la serpiente hablaba, sino porque el diablo la usó como instrumento. Así que la serpiente se quedó callada. Comenzó el espíritu de acusación, comenzó el espíritu de descalificación, comenzó el espíritu que está imperando en el mundo religioso, donde cada quien vive acusando al otro por lo que cree, por lo que practica, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Estos hermanos son muy buenos, pero para ellos salvarse deben hacer tal cosa. ¿Quién eres tú para determinar quién se salva o quién se pierde? Porque hay que comer como tú, porque hay que vivir como tú, porque hay que actuar como tú. ¿Por qué debo hacerme de una religión o de otra religión cuando la palabra me está estableciendo de manera clara que el problema de los seres humanos es mayor que las prácticas y las hojas de higuera que ellos mismos puedan establecer? Y que en medio de esa misma situación de desnudez, porque se apartaron del único que cubre, de la fuente de Cristo, en ese mismo momento vino la promesa. Gloria a Dios. Vino la promesa. Génesis 3:15. De una solución definitiva al problema del pecado. Que no consistía en derramamiento de sangre de animales, ni en sacrificio humano, ni en hojas de higuera humana, sino que vino la promesa del derramamiento de la sangre de uno que es Dios para resolver de forma definitiva el problema del pecado. Génesis 3:15, ustedes saben cómo dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad. Miren el panorama. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, Eva. Entre tu descendencia, los hijos desobedientes, la descendencia de Satanás, los que están rebelados abiertamente contra Dios, los que no aceptan a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, entre su descendencia y el descendiente, no la descendencia, el descendiente de ella. El descendiente es Cristo. Amén. Tú, serpiente, herirás al descendiente en el talón, refiriéndose al proceso del daño que el diablo hizo en esta tierra, pero específicamente a la muerte de Jesús. Pero ese descendiente al que tú has herido en el talón, con el mismo talón con que lo heriste, con ese mismo talón, a ti él te pisará y te matará. El pecado tiene fin en la persona de Jesucristo. Amén. No tenemos que justificar el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el descendiente vino, vivió, murió, resucitó y venció al pecado y al diablo. Y todos los que estamos en Cristo estamos llamados para vivir una vida de victoria. Una vida de celebración por la obra perfecta de Jesucristo.
Dejar de estar mirarnos a nosotros mismos y pretender cubrirnos con hojas de higuera, con nuestras propias obras y nuestra propia forma. Aceptemos en fe la obra de Jesucristo. Ya no se trata de toros ni de machos cabríos. Se trata de la sangre del Hijo de Dios derramada por cada uno de nosotros, los que somos pecadores, pero que en fe hemos creído que su sangre nos limpia de todo pecado. Como dijo Juan el Bautista mientras predicaba en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. Ese que era representado en el Cordero, en el tabernáculo o santuario y posteriormente en el templo que construyó Salomón y después reconstruido, remozado por Zorobabel y después por Herodes. Todos esos rituales que hacían de ese Cordero que inmolaban allí, sacrificaban, de ese que representaba la intercesión del pueblo de Israel en ese momento y de toda la humanidad. Cuando Jesús se acerca, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. La obra de Jesucristo fue tan perfecta, tan completa y tan abarcante, que había pasado un promedio casi de 4.000 años promedio, cuando Jesús muere, lo que tiene que ver con la creación y la muerte de Jesús. No hay números exactos, promedio. Y la muerte de Jesús alcanzó a Adán y Eva. Pero la muerte de Jesús también ha alcanzado a los que vivimos en esta época y al último ser que exista en este mundo. Es una obra completa y abarcante. No le añada nada, pecador, pues nada tú y yo le podemos añadir. Justificados, perdonados, pues por la fe es que los seres humanos tenemos en paz y somos reconciliados con nuestro Padre Dios. Y el libro de Hebreos menciona que ya no son la sangre de los toros ni de los machos cabríos, sino que es la sangre del unigénito de Dios que fue derramada por cada uno de nosotros. No sigamos viviendo a la luz de nuestros pecados y cuando nosotros faltemos o caigamos, no demos la espalda al único que puede solucionar nuestro problema. Acudamos a Dios y rindámonos a Dios completamente. Demos gracia por la obra que Él realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Pues la promesa que Dios dio a la humanidad se ha cumplido. Y ese que venció sigue siendo el Señor en los cielos y en la tierra. Amén. Y ese que venció en los cielos está como nuestro aliado, nuestro abogado, nuestro intercesor. El espíritu de acusación, el espíritu de condenación no es el espíritu de Dios. El espíritu de restauración, el espíritu de amor, el espíritu de perdón, ese es el espíritu de Dios. Y donde Dios está, hay plena, completa y perfecta libertad. Así que hoy en la actualidad no se trata de los ritos, no se trata del lugar, se trata de una persona y su nombre es Jesucristo, pues el que tiene a Cristo tiene la vida. Y nadie podrá acusarlo. No importa que los seres humanos te señalen, o busquen el pasado, o busquen tus errores. El Señor que te conoce te ha ofrecido a través de su sacrificio completo perdón, salvación y restauración. Así que podemos alabarle, podemos glorificar su nombre, podemos decir, Señor, acepto en fe, no la sangre de los toros y los machos cabríos, acepto en fe no mis obras de justicia, acepto en fe tu obra perfecta hecha por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y aceptando en fe, Señor, te pido humildemente que me eduques para vivir en la victoria que tú obtuviste en la cruz del Calvario.
y que cuando caiga yo ponga mis ojos, no en mí ni en el pecado, sino que ponga mis ojos en ti, pues tú eres el autor y consumador de mi fe. Creo en ti, Jesús, y te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Acepto tu sangre derramada por mí en la cruz del Calvario, y a través de tu sangre derramada acepto ser limpiado de todo pecado. No cargues ya culpa del pasado. No cargues. No hay mayor maldición que un ser humano que viva lleno de culpa. La culpa enferma, trae depresión, desvalorización del ser humano. Si te equivocaste, si faltaste, si pecaste, el Señor con su gracia, con su sangre, te limpia de todo pecado. Amén. Dejando lo que queda atrás, prosigamos hacia adelante. Amén. Prosigamos hacia adelante creyendo en fe y aceptando la obra perfecta que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y podamos ahora decir nosotros, habiendo aceptado la obra perfecta de sustitución en la cruz del Calvario, podamos decir nosotros, como dijo el salmista en el Salmo 32. Le voy a invitar, Salmo 32 del 1 en adelante. Habiendo aceptado en fe, que sí somos pecadores, pero pecadores que hemos sido alcanzados por una gracia extraordinaria a través de Jesucristo. Y habiendo recibido esa gracia, vivimos con plena libertad, sin condenación, sin acusación de nosotros a nosotros mismos, ni hacia otras personas, sin pretender crear nuestras propias hojas de higuera, sino aceptando en fe la obra perfecta de Jesucristo, sin escondernos, sino dando la cara y pidiendo perdón y gracia y misericordia de parte de Dios. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre bendito a quien Jehová no culpa de iniquidad, porque él ha llevado la iniquidad de ese pecador sobre sus hombros, y en cuyo espíritu no hay engaño. Decía el salmista, mientras yo callé por mi pecado, por mis errores, por mis debilidades, porque quise encubrirlo, no quería que nadie lo supiera, y mientras yo me quedé calladito, mis huesos se pusieron viejos y me hacía gemir por el dolor diario, porque de día y de noche mi pecado se agravaba en mí. Y él decía, se agravó sobre mí tu mano, pero no es la mano de Jehová que nos agrava, es el pecado en sí mismo que nos agrava. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, pero aquí viene la salida, mi pecado te declaré. ¿A quién debemos declarar el pecado? A nuestro Señor y Dios Jesucristo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad y mis pecados. Tenemos un Dios que en Cristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha traído reconciliación con nuestro Padre Dios. Agradezcamos a Dios porque Él borra todas nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. Bendito sea el Dios que ha perdonado todos nuestros pecados y se ha olvidado de ellos. Bendito sea el Dios que nos ha dado en Cristo salvación y vida eterna. Bendito sea el Dios que nos ha preparado y nos ha cubierto con su propia presencia para estar delante del Padre en paz. Por lo tanto, ya no hay condenación para nosotros, pues hemos en fe recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No hay condenación, hay salvación y gracia para lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Alabemos, glorifiquemos, exaltemos su nombre y digamos, Señor, aquí yo estoy, cúbreme una vez más con tu presencia. Haz en mí tu santa y perfecta voluntad
y permíteme vivir con dignidad, con gratitud por la obra perfecta que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y gracias, porque el enemigo que me tienta y que me impulsa a pecar, tu palabra declara que ha sido vencido y será exterminado. Y él cargará todos los pecados que yo he cometido. Cargará el diablo todos esos pecados, porque a través de la misma transferencia se van a transferir y él pagará por ellos. Pero nosotros que hemos aceptado en fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos alcanzado gracia, a través de esa gracia hemos sido perdonados y declarados por Dios como justos y salvados. Que el Señor nos mantenga en esa gracia. Que en fe recibamos una vez más a Jesús como nuestro Señor y Salvador y podamos exhibir y decir: Jesús es mi Cordero, Jesús es mi Señor, a quien he aceptado en mi vida para que Él quite de mí todo pecado y toda maldad y complete esa obra de gracia en mi vida conforme a su voluntad. Si ese es tu deseo, que el Señor complete esa obra perfecta hecha por ti, quiero declarar en esta hora que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios quite de ti cualquier sentimiento de culpa, de amargura y de condenación y ponga en ti a través de su presencia gozo y paz. Pues los que estamos en Dios, estamos en paz. Y los que hemos creído en Jesús, vivimos en paz. Y para los que estamos en Él, no hay condenación, sino salvación y seguridad de vida eterna. Por eso bendecimos, alabamos y glorificamos su nombre por los siglos de los siglos. A Él sea la honra y la gloria por su obra perfecta hecha por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Amén.